Creo que vivimos en una cultura en la salud muy doctor-céntrico y está mal, debería estar el paciente en el centro. ¿Qué tan preparado está Chile y Latinoamérica para una verdadera transformación digital en salud? Si me voy a dentro de 50 años, yo creo que va a ser un ecosistema mucho más preventivo, mucho más enfocado en datos, mucho más con el paciente en el centro, con una salud mucho más personalizada, pero no estamos ahí todavía. Examedi nació en plena pandemia, donde la salud en ese momento era sinónimo de miedo, de incertidumbre. ¿Qué sentiste al ver la oportunidad de transformar algo tan crítico? Nosotros no somos médicos y no pretendemos ser médicos. Yo lo que quiero que Examedi sea es un consejero de salud cercano, que te atiende 24/7, que te conoce y que te puede dar buenos consejos para lo que vos querés, que te haga hacer buenas preguntas a un médico, no que reemplaces al médico. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Tech. Easy, qué gusto poder compartir nuevamente este escenario contigo. Bienvenida. Muchas gracias. Hoy día tenemos otro invitado de lujo. Sí. Un invitado que ya lo conocemos acá en la casa, acá en Salud Tech. Llevamos trabajando con ellos, vamos para los 2 años trabajando juntos. Y es un experimentado también en el tema. Viene de gerenciar, ¿cierto? Una startup, LemonTech, y hoy día está en la gerencia general de Examedi. Mariano Werner, bienvenido al podcast de Salud Tech. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar acá. Perfecto. Bueno, con esto queremos entender un poquito cómo se equilibra la tecnología con lo humano y cómo se lidera en una industria tan sensible como es la salud. Y hacia dónde vamos en este nuevo ecosistema de salud digital. Oye, Mariano, tú llegaste a Examedi, bueno, después de que ya pasaron varios años desde que se fundó, ¿cierto? Nosotros también conocemos bien de cerca todo lo que fue el proceso de crecimiento que se vivió dentro de Examedi durante la pandemia, cómo pasaron, ¿cierto?, del tema de los PCR a domicilio allá a un servicio mucho más general. ¿Qué significa para ti llegar a un Examedi que ya pasó por todo eso y que se encuentra en otra etapa, quizás en todo ámbito? Bueno, para mí es súper interesante. Fue, si soy honesto, ligeramente una sorpresa. O sea, yo conocía la historia de Examedi un poco por los diarios. De hecho, nunca la había usado. La había usado creo una vez para hacer un PCR, pero nunca para hacer un examen de sangre. Y sabía que era una empresa que había levantado muchísimo dinero, que siempre me había llamado la atención porque tanto dinero haciendo un servicio que yo no le veía como una pata tecnológica tan grande, que era el PCR a domicilio. Claro. Y que después había empezado a migrar a otros servicios, ¿no? de exámenes de sangre, vacunas, telemedicina. Yo salí de LemonTech, me tomé unos meses de descanso y ahí lo conocí a Ian a través de amigos en común. Ian, en ese momento, Ian Lee, el founder, uno de los founders de Examedi, era el CEO de Examedi y me dijo, bueno, que quería buscar a alguien para que lo reemplace, que no se sentía tan cómodo siendo CEO. Me presentó a sus co-founders y me hicieron una oferta y yo pedí un poco de información, la revisé y vi lo que esperaba. Una empresa que tenía sus problemas, que había usado mucha plata para construir un incipiente negocio y me sumé a la empresa. Y me sumé, y quizás para contestar tu pregunta, ¿por qué? Porque a mí me gusta esto y creo que hay un espacio cada vez más grande en Chile para esto. ¿Qué es esto? Son empresas que tienen un buen producto o que tienen distintos activos que son interesantes, pero que no tienen tan buena gestión. Yo vengo de una larga carrera en gestión, hice como un MBA en Stanford, después, soy abogado de formación, trabajé como abogado, no me gustó, después hice un MBA en Stanford, hice 11 años de consultoría, la mitad de ellos en Matrix, donde entré como gerente, director, vicepresidente, socio, y después pasé a FEMSA Salud, que es el holding de Cruz Verde, y que me tiraron, eso es Daniel Belaúnde, el ex CEO de FEMSA Salud, había sido cliente nuestro en Matrix y yo tengo una muy buena relación con él y él, para sumarme al equipo, medio que me creó un puesto, que al final era 4 unidades de negocio con muchos problemas. Uno, la venta a hospitales y a clínicas, otro, las franquicias de Cruz Verde, otro, unas empresas que atendían pacientes con cáncer y otro, un proyecto de tomar los hospitales farmacéuticos de los almacenes farmacéuticos de las farmacias. Los 4 con muchísimos problemas. Al final, por distintas cosas, entre suerte, gestión, en los 4 me fue muy bien. Distintos sabores. Uno, cambio de equipo, que mejore. Otro, mejora
full en la gestión, otro venderlo y otro lanzarlo. Me fue muy bien. Pasé a Lemontech. Lemontech no es... era una empresa, no tenía problemas vitales, pero sí crecía muy poco. Y tuve la suerte cuando entré. Estuve 4 años y casi se multiplicó por 3, multipliqué por 5 la tasa de crecimiento. O sea, la verdad que fue muy bien. Y vengo ahora a lo de Examedi, que un poco, ¿qué es esto? Para mí son, ¿viste lo que decía? Empresas que tienen buen producto, buen servicio, una base de clientes, pero que no tienen tanta gestión, y si le metes un poco de gestión pueden mejorar mucho. ¿Y por qué me parece súper como interesante? Porque el espacio en Chile va a crecer un montón, está creciendo un montón y va a crecer. O sea, cada vez hay más startups que hacen ¿viste? La sacan de 0 a 1 o de 1 a 10, que después medio que empiezan a guatear ahí. Cada vez se levanta más plata, como el ecosistema ha crecido un montón. Y mucha de la gente que lidera las startups no tiene necesariamente las habilidades para hacerla escalar. Y eso es lo que a mí me parece como atractivo de entrar con un set de habilidades a ayudar a las empresas o a darse vuelta y salvar su vida o a que escalen. Y el caso de Examedi es particularmente interesante porque creo que es una empresa que recibió mucha publicidad y como ha habido mucho ruido alrededor de Examedi, tanto por la plata que levantó como por lo que se sabe como que no andaba bien. Entonces me parece que en la medida que logremos dar la vuelta, creo que sería como un muy lindo éxito. Entonces, tu éxito en Examedi, ¿cómo Tengo lo 2 medirías? etapas. Para mí, la primera es llegar a números azules. Nosotros todavía estamos perdiendo plata, perdemos muchísimo menos plata que antes, y estamos operando muchísimo mejor, y es llegar a números azules. Para mí eso ya de por sí hay un check. Que en verdad hay algo antes que eso, ¿no? Es que la empresa genuinamente valga algo. Yo creo que hoy ya la empresa, yo cumplí ahora 1 año en Examedi, creo que hoy la empresa vale. Aunque no haya llegado a números azules, y podemos hablar de qué es lo que vale, pero como hay varias cosas que para mí es un activo valioso, y a partir de ahí, una vez que aquietas las aguas y generás una empresa que está funcionando, que no está perdiendo plata, tenés la tranquilidad de no perder plata, y todo lo que implica haber llegado ahí, ¿no? Procesos que andan bien, un equipo que es talentoso, que está motivado, tecnología que sirve, un buen foco y entendimiento de los pacientes, etcétera. A mí me parece súper interesante, bueno, que viene después. Y ahí el espacio salud me parece fascinante, porque es muy importante, mueve muchísima plata y no hay grandes innovaciones en la salud. Y lo llevo a yo mismo, antes de ser el CEO de Examedi, yo no usaba Examedi. Yo iba a la clínica, yo voy al gimnasio todas las mañanas. Me levantaba a la mañana, el día que tenía que hacerme el examen, me levantaba a la mañana, preparaba el desayuno de mis hijos, los llevaba al colegio, y en vez de ir al gimnasio me iba a la clínica. Sacaba un número, esperaba un ratito, me enfrentaba a la incertidumbre de cuánto voy a pagar. Yo nunca sé, ¿viste? Ponés la huella, a veces sale 5 lucas, a veces sale 80 y no sé de qué depende. Y después me sacaba sangre y ahí me iba a la oficina, porque ya todo ese trámite entre ir a la clínica, esperar y que te atiendan, esto me tomó como 1 hora y monedas, y me iba. Llegaba al trabajo y seguía mi día normal. Y de repente me encontré por la obligación de tener que probar el producto que vendemos, y que eso se lo recomiendo si hay los oyentes son del mundo startup. Siempre hay que estar probando el producto. Siempre. Claro. Me gustaría tener una fábrica de chocolate, pero no. Hago exámenes de sangre, entonces tengo que probar el examen de sangre. Claro. Y me encuentro que no tengo que interrumpir mi día. O sea, lo saco, es súper fácil contratarlo. Me levanto, preparo el desayuno de mis hijos, de repente tocan el timbre, viene, entra la enfermera, pim, en 5 minutos sigo y desayuno, que antes tenía que tener ayuda, porque desayuno después de eso y dejo a los chicos en el colegio, me voy al gimnasio y después voy a la oficina. Algo que es, ¿viste? Me cambia la ley. No, pero es indudablemente mejor y además es mucho más barato. Y sin embargo yo no lo hacía. Y para mí hay una pregunta como súper interesante de por qué no lo hacía. Si yo conocía, claro. Y para mí ese es el que descifre esa pregunta de por qué seguimos tratando la salud con tanta inercia, como creo que la va a romper. Y no veo que alguien lo haya descifrado todavía, ¿no? Entonces, para mí es un desafío súper interesante. Primero, llegar a rentabilidad, y después contribuir nuestro grano de arena para ir descifrando como esa pregunta de por qué la gente sigue atendiéndose con tanta inercia en una experiencia que es indudablemente mala. Lo mismo cuando vas a un médico, que a mí me parece increíble. Es el único lugar donde el tipo te hace esperar 40 minutos y después si le decís, che, pero
me tuviste 40 minutos, yo llegué a la hora, me tuviste 40 minutos, se ofenden. Es como no existe. O sea, yo a cualquier persona, yo llego 40 minutos atrás, lo primero que hago es pedir perdón. Claro. Los médicos no. Entonces, son pequeñas cosas. O la tasa de errores que hay en mi vida de FEMSA Salud. Hay como un 11% de los medicamentos que se recetan mal. Con contraindicaciones claras. Por ejemplo, esto no es para embarazadas y se lo dan a una embarazada. Y vivimos con esas tasas de errores y con esas cosas, esa experiencia que es, entiendo como medio eficiente. Creo que ahí es un espacio muy interesante para que haya una buena disrupción y que sea mucho más centrado en el paciente, centrado en lo preventivo, en lo proactivo, pero todavía nadie tiene la receta. Así que ojalá podamos contribuir a un paso adelante con eso. Excelente. Interesante. Mariano, Examedi nació en plena pandemia, donde la salud en ese momento era sinónimo de miedo, de incertidumbre. ¿Cómo era el contexto de ese entonces y qué sentiste al ver la oportunidad de transformar algo tan crítico? Bueno, yo no estaba en ese momento, ¿no? Entonces, o sea, yo lo viví como usuario, sí lo usé. Una lata, ¿no? Una lata. Yo miro para atrás la pandemia, si bien no tengo recuerdos tan malos, o sea, yo en lo personal no lo pasé tan mal, pero yo me acuerdo lo que era el PCR, era terrible. O sea, la cantidad de restricciones que teníamos, y me sorprende lo fácil que fue hacer que toda la población viva de determinada manera con bajísimo fundamento científico. O sea, yo entiendo, ¿viste? No sé, de marzo a junio, marzo a mayo de 2020, había mucho miedo, me parece súper razonable cuando uno no sabe, quizás peca de prudente. De ahí en adelante, no sé, todo el homeschool de los chicos, todas las restricciones que tuvimos, a mí me pareció una locura y me deja mucho para pensar. Es otra conversa. A mí me gusta mucho, priorizo mucho mi libertad y la libertad de los ciudadanos. Me deja mucho para pensar. Lo que sí, no sé, viste, parecía que cuando estábamos en pandemia el mundo tenía un antes y un después. Que la pandemia iba a cambiar un montón de cosas. Y creo que cada vez que nos alejamos más de la pandemia, como que vamos perdiendo ese foco que hay un antes y un después, ¿no? Yo me puse a hacer pan, me puse a hacer un montón de hueá que nunca más hice, pero cuando voy a la salud, la forma de atenderse parecía que iba a cambiar sustancialmente. Y de vuelta, vuelvo a esa gran pregunta de por qué no cambia, si es indudablemente superior o mejor una atención distinta, en distintos esquemas, ¿viste? Puede ser telemedicina, puede ser los exámenes a domicilio, hay un montón de cosas, el cuidado preventivo. Y no tengo la respuesta. Entonces, de vuelta, para mí, en este momento, full foco llega a la rentabilidad y después, ahora ya estamos empezando porque estamos operando súper bien, como hay un montón de cosas que te permiten sacar la cabeza del agua y empezar a entender mucho mejor esa dinámica de por qué hay esta inercia, que la ves en todos lados, ¿no? La ves, no sé, probablemente todos tenemos algún familiar que tiene alguna condición y que no se quiere cuidar, que no se quiere testear, yo creo que hay un contenido emocional súper fuerte en la salud. Y de vuelta, el que logre encontrarle la vuelta a eso, creo que va a pasar de un lindo negocio a un negocio súper disruptivo y además con el beneficio social de ayudar a la gente a la gente del sistema. Es un sistema que tiene que digamos, es difícil, ¿no? O sea, mientras más vivimos y es cada vez más caro y todo, creo que puede ayudar como un bien social gigantesco. Y ojalá podamos jugar un rol en eso. Quiero volver a hacerte una pregunta que comentaste anteriormente, que bueno, Exmed parte con una idea simple, que las horas a domicilio y los exámenes a domicilio, sea lo mismo que pedir comida a domicilio. ¿Por qué crees que esa idea no existía antes, siendo algo tan obvio? No sé, es un poco la innovación, es así, ¿no? Es como a veces no hay que hacer cosas tan sofisticadas, simplemente hay que hacer algunas cosas que funcionen y funcionen bien. No sé por qué no existía antes. Yo creo que en la salud hay muchísimo. Bueno, hay mucha regulación, para empezar, pero eso no es el problema. El problema para mí es más la inercia. La inercia, y yo lo llevo más que a la sociedad, lo veo en mi caso. O sea, mi esposa sí se testeaba con Examedi, yo no. Yo seguía hacía lo mismo que había hecho todo el tiempo. Y ahora que empecé, el día que me vaya de Examedi o lo que sea, voy a seguir porque es muy superior. O sea, yo, en una cosa que es una tontera, que es
poder ir al gimnasio. A mí me gusta ir al gimnasio en la mañana. O sea, yo no interrumpo mi día, pero otra gente, ¿viste? Será más tiempo, o estar en la comodidad de tu casa. Es como, anda a saber los distintos beneficios que hay. Si estás, ¿viste? En FONASA, no hacer la cole. Y sin embargo, como hay una gran inercia. Creo que la inercia es medio típica de los seres humanos en distintos... Vivimos en un mundo complejo y tenemos que para simplificar alguna vez, tipo, no le dedico pensamiento a lo que hago. Pero lo que nosotros vemos es que cuando la gente que se empieza a testear, repite. Es porque es mejor. Porque es mejor. Y te quería preguntar, ¿puede haber una creencia que ahora que lo pienso, antes comentaste que era incluso más barato y uno tiene igual la creencia de que si alguien va a tu casa es un servicio que va a costar más? Sí, no, mira, es mucho más barato. Nosotros salimos 1/5 de lo que salen las clínicas conocidas. Y lo tenemos en la página, el comparador de precios. O sea, es mucho más barato. Y no es que nosotros cortamos costos, ¿no? No es, porque la salud es lo principal. O sea, no. Para mí, yo lo primero que quiero cuando me hace un examen es que el resultado sea fidedigno. Entonces, eso es lo primero. Y además hay mucha reglamentación que aunque quisiéramos no lo permitiría. Pero eso para mí, o sea, en examen, y supongo que me gustaría creer que en toda empresa que trate la salud de la gente, la salud es lo primero. Es verdad lo que decís, que puede haber una creencia de que sea más caro porque vienen a mi casa. Y también creo porque el sistema en Chile en particular es súper opaco, el sistema de los precios, los seguros, es muy opaco. La anécdota que contaba antes, ¿no? O sea, yo te juro que cada vez que voy a una clínica a atender, y he pasado todas las experiencias de decir, oh, qué bueno, no me salió casi nada, tipo, pagué lucas, a decir, ¿cómo me están cobrando lo que me están cobrando por esto cuando tengo 3 seguros que deberían como... y para mí es un misterio. Es un misterio y soy bastante preventivo, como voy, me gusta cuidarme, entonces voy bastante y es un misterio. Y creo que eso también incide en la gente, ¿no? O sea, al final es difícil para la gente comparar cuánto, qué es barato, qué es caro, porque no tienen ni idea. Es como porque no tienen ni idea. No sé, hay algo, cuando lo llevo más a lo que podemos hacer nosotros, que es, me parece siempre la comunicación, o sea, la conversación más interesante es... Hay una mala explicación de los beneficios. Creo que asumo que la gente es racional, que la gente, si vos le explicas bien por qué es bueno para ellos, que es más barato, que es mejor, que te damos los resultados de una forma que lo entendés, te lo damos mucho más rápido, debería naturalmente subir. Ahora, nosotros hemos tenido éxitos y fracasos en marketing. Y eso parte porque tenés que partir desde el cliente, desde el paciente. Y nosotros, la historia de Examedi no necesariamente partió del paciente, y mismo mi tenure en Examedi, primero estuve muy ocupado como tomando decisiones más de gestión y de ordenar los procesos y de verdad ser hiper recontra confiable en lo que hacemos. Y ahora llegamos hace ya, te diría, un par de meses a empezar a entender el paciente. Y yo creo que si logramos mantener ese foco, que es el foco en todas las startups que yo conozco, el más difícil, el de verdad como entender el paciente, y no es el paciente, tenés distintos grupos, ¿no? ¿Qué es lo que te contrata? ¿Por qué te contrata? ¿Qué más necesita? ¿Cómo es su journey? Etcétera. Que todo el mundo que hace producto, marketing, lo sabe de memoria lo que hay que hacer, y casi ninguno lo hace. Pero me parece que los que logren hacer eso, sobre todo en el mundo salud, parece que se van a llevar, o sea, va a ser muy grande porque hay un mercado gigantesco por tomar. Mi competidor principal hoy no son otras startups que hacen exámenes a domicilio. Mi competidor son las clínicas que siguen haciendo exámenes, que tenés que ir, que es una experiencia mala, que es un cacho. Ese es mi competidor. Y por lejos, o sea, es una proporción, te diría, 99-1. O sea, es como es... la enorme mayoría de la gente sigue haciendo lo mismo que hacían sus padres, sus abuelos, que es ir a la clínica. ¿Y cómo le ha ido con estas colaboraciones que han hecho con clínicas grandes? Como por ejemplo en su momento anunciaron, ¿cierto?, que tenían colaboración con Clínica Alemana, también los vi con Bupa. Porque claro, tú comentas, ¿cierto?, que son tus competidores directos más grandes, pero por la misma forma estáis haciendo negocios con ellos. ¿Funciona o no funciona como un trabajo colaborativo? Sí, funciona. No. Funciona bien. Yo tengo la convicción de que somos los más eficientes. O sea, es un negocio que tiene su complejidad. O sea, es un negocio que tenés que tener cierta escala, que es logístico, y para las clínicas es chico. No sé, ¿viste? La clínica Las Condes. ¿Cuánto gana por hacer examen de sangre a domicilio versus cuánto gana por cualquier examen o atención que... no conozco su número, pero debe ser una gota en un océano.
y nosotros esa gota la hacemos re bien. No. Entonces, yo pienso que es un win-win para todos los partners. De hecho, es mi competidor en mi B2C, pero yo tengo toda una línea B2B donde busco ese tipo de partners. Claro. Porque creo que en espacio hay clientes que nunca se van a atender con nosotros, que van a seguir atendiéndose con la clínica X, porque y yo puedo hacer mucho mejor que esa clínica ese servicio, y los tres podemos ganar, el paciente, la clínica y nosotros. Entonces lo voy a empujar más bien. Y que además a mí me ayuda para, como este es un negocio de escala, en la medida que vos lográs una buena escala, podés reducir tu costo unitario, Claro. a mí me sirve. Perfecto. Voy a cambiar esta pregunta y sí, pero creo que manteniendo un poco la línea de la conversación, me hace mucho sentido todo lo que estás diciendo, pero específicamente quiero centrarme como en la experiencia del paciente. En mi caso particular te lo llevo. He probado Examedi y efectivamente es brutal sentir en el fondo que estáis trabajando y que vienen a hacerte el examen a la oficina. O sea, ganáis mucho tiempo y al final hoy día el tiempo es lo que más vale. Ya parto de esa base. Pero está el tema del dinero, ¿ya? Está el tema de cómo luchar con que en Chile al menos, ¿cierto? No hay tantas lucas, la gente no tiene sueldos tan grandes como para hacerse servicios particulares, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo encontrar hoy día en una clínica? Principalmente tú lo dijiste, ¿cierto? Pongo el dedito y me sale una luca. ¿Qué pasa con Examedi? En Examedi también pongo el dedito y me sale una luca y tengo el servicio a domicilio, o porque también mencionaste que era un quinto más barato. Entonces, ¿cómo puedo asociar yo a eso? Sí, sale, o sea, no es un quinto, es un 80% más barato. O sea, sale un quinto del otro. Depende, para el de FONASA puede poner el dedito y sale el bono y todo bien. Tenemos como un partnership con ISAPRE que es lo mismo, y para el resto hay que hacer, y que estamos buscando a través también de un partner, ¿no? O sea, para el resto hay que hacer el reembolso, que era uno de los motivos por los cuales yo no contrataba Examedi. Claro. O sea, qué cacho. Pues yo me acordaba de cuando hace, no sé, 10 años había ido a hacer un reembolso, que una vez que no andaba IMED, y es un cacho, tenés que ir a hacer la fila. Pero la verdad que ahora es súper fácil. O sea, te mandan la boleta, te mandan el coso, lo cargas, no te toma más de, no sé, 30 segundos. No. Y después te llega la plata, ¿no? Ahora, es superior la experiencia de poner el dedito, sin duda. Estamos buscando a través de un partner con el que estamos trabajando, simplificarle eso a la gente para que sea, porque es indudablemente una barrera. Es ese, pero me voy a tomar 30 segundos, para gente es un cacho. Entonces estamos tratando de que no tome ni eso. Estamos en eso. Buenísimo. Súper. Bueno, en otros temas, hoy Examedi está valorado en $80 millones. No, ya no más. Oh, fail. No. Bueno, pero más allá, quería saber en qué momento se transformó en un experimento de pandemia a pasar a ser realmente una empresa. Qué buena pregunta. A ver, un poco la historia de Examedi es parte bien poéticamente, tipo en el garage o en una pequeña oficina. Se hace un trabajo extraordinario en un buen momento para levantar capital. Se levanta muchísimo dinero y eso es lo que da esa evaluación. En un momento en donde las tasas eran muy bajas, entonces era un poco más sencillo levantar dinero, pero igual me parece tipo 10-10-10, ¿viste? O sea, como hay que levantar esa cantidad de plata. Además, esto estuvo liderado más que nada por Ian, siendo un chico muy joven, entonces como notable. Y después se viene una etapa donde Examedi crece mucho en gasto, pero no tanto en revenue. Y que si voy a la genealogía de por qué esto es así, porque yo creo que cualquier negocio bueno parte de entender al cliente y de tener un negocio que unitariamente es rentable, ¿no? O sea, y yo puedo decidir no ser rentable porque estoy haciendo una serie de cosas que me hacen sentido. Mira, yo tengo este motorcito que unitariamente es rentable. Cada vez que te voy a atender, yo gano plata, pero como quiero crecer más rápido, voy a abrir 5 ciudades al mismo tiempo, y todos sabemos que en las ciudades hay una curva de maduración que al principio es medio que no llegaste a la escala, entonces todavía vas a ir perdiendo, pero tu motor unitario es rentable, y además yo tengo un muy buen entendimiento de lo que vos querés, y creo que lo que vos querés es parecido a lo que quiere alguien en Buenos Aires, alguien en Ciudad de México, alguien en Lima, o lo que sea. Esa parte Examedi no la tuvo. Examedi pasó a gastar muchísimo dinero y a buscar como una... No sé, como... Para mí hay
hay un montón de gente, cuando digo que trabaja en startups y todo, está como de moda las startups. Pero para mí, en verdad, hay un mal entendimiento de lo que es la moda de la startup. Es una pega dura, es una pega poco glamurosa, si la haces bien, ¿no? Que para mí el hacerla bien es entender, hablar y salir a la calle, entrevistar a los pacientes, qué quieren, por qué quieren, cómo los segmentás, qué no sabés, tenés que ser medio paranoico, qué es lo que no sé, qué es lo que no estoy viendo, qué es, y siempre estar pensando en eso. Y una vez que tenés, de vuelta, agarrás cualquier libro de producto y te dice, pero hay que seguirlo lo que es el libro de producto. Es primero tener una hipótesis, después escribir, dibujar, ¿no? Más o menos qué es lo que le podrías ofrecer al paciente, iterarlo con un par de pacientes y tener la humildad de que te digan, no, esa weá no, nunca la entendí, para afuera. Y no decir, no, es que el paciente está equivocado. Ah, no, yo soy el que está equivocado. Y entender, y no necesariamente entender lo que te dice el paciente, tomarlo a face value. Es como hacer una nueva hipótesis sobre lo que te dijo, de por qué te está diciendo, todo, y tirar un par de veces con esos papeles, súper aburrido, pero súper enriquecedor. Y después crear un pequeño mock-up, después viste el wireframe y finalmente tirar el producto. Entonces a lo que voy es, y una vez que vos tirás el producto, no está listo nunca. O sea, siempre seguir iterándolo, que es una pega mucho más enriquecedora, mucho más factible que hagas algo grande, pero de mucha disciplina y de muy poco glamour. Y eso es lo que Examedi no había hecho. Entonces Examedi tenía, yo lo que me encontré, y por eso decía una ligera sorpresa, Examedi tenía un buen primer intento de muchas cosas, pero el buen primer intento vale de muy poco. O sea, lo que importa es la consistencia. Ahí esta frase de Bill Gates, de Steve Jobs, que dice, creo que Steve Jobs, ¿no? Es como siempre me sorprende el mucho trabajo que toman los overnight success, ¿no? Es como el mucho trabajo que toman estos éxitos instantáneos. Es re raro encontrar un éxito instantáneo. Lo que vos normalmente ves con una empresa, con una startup que la está yendo bien, es que atrás hubo un equipo que durante meses estuvo laburando, enfocado, muchas veces con riesgo vital de que no sabe si la empresa va a sobrevivir o no, y que le siguen dando, y de repente atan dos cables y la rompen. Pero no fue que tipo se levantaron una mañana, ataron dos cables y la rompieron. Y eso para mí es súper importante. Y de vuelta, es un poco lo que yo creo que parte de las cosas que traigo a Examedi es eso, ¿no? La disciplina de decir, nosotros podemos ser tremendamente exitosos, y creo que todo el mundo puede ser tremendamente exitoso, en la medida que sigas un camino que te requiere disciplina, trabajo, consistencia, humildad, capacidad de aprender. Si vos vas a innovar, es imposible que no te equivoques, es imposible. La gente que no se equivoca es la que siempre hace lo mismo. Y me parece el innovador, ¿viste? Lo único que puede querer es que cada error me permite un aprendizaje y iterarlo medio rápido. Entonces, te diría que en el sentido de tamaño, volviendo a tu pregunta, Examedi pasó, casi que ni bien levantó la plata, pasó a ser una empresa con una tremenda oficina, con un tremendo equipo, con un montón de cosas de empresa seria. Pero para mí una empresa seria es la que sabe lo que hace, la que tiene units económicos rentables, la que conoce a su paciente, la que tiene buenos procesos y la que tiene un buen equipo y un equipo alineado con lo que se quiere lograr. Y te diría que, en mi opinión, recién ahora lo tenemos. Recién en los últimos 6 meses, por ahí, lo tenemos. Eso. Mariano, vienes saliendo de un levantamiento de capital para Examedi. Felicitaciones por eso, no es fácil, pero no sé si nos quieres contar cuánto levantaron y cuál va a ser el foco de destinación de ese dinero. Bueno, perfecto, dale. Primera vez que levanto capital, así que nada, contento, gracias. Y mucha pega. Y para mí, parte de la experiencia es que ya en un punto solo querés que termine la weá. Porque querés volver a... O sea, es un distractor acá. El Matías Micheloni, el CFO, se puso la 10 y le empujó un montón. Así que, bien, nosotros levantamos 750 lucas, dólares. Ya. Porque la idea no es... para mí, o sea, no sé si podríamos haber levantado más o no, la verdad nunca me lo cuestioné. Yo lo que quiero es lo que yo creo que necesito, más un colchoncito de seguridad para llegar a rentabilidad. El objetivo es llegar a rentabilidad y me parece que para llegar a rentabilidad uno tiene que ser bien disciplinado. A veces las cosas toman un poco más de tiempo del que te hubiera gustado y por eso es el colchón de seguridad y en eso estamos. O sea, la verdad bien contento. Y lo que me deja más, lo que me pone más
orgulloso, si querés, es que cuando yo llegué a Examedi no había directorio y formamos un directorio, un consejo, porque no tenía poder real, era más un consejo con los inversionistas principales. Y son estos mismos inversionistas los que lideran esta ronda. O sea, es la gente que estuvo más cerca del trabajo que estamos haciendo, el que cree y mete la mano. Y para mí es el mejor gesto. Cuando metes tu mano en el bolsillo y pones la plata, es como el voto de confianza. Y nada, y eso me encanta. O sea, porque creo que hay un voto de confianza grande al equipo que formamos, a las mejoras operacionales que logramos, a todo lo. Entonces, como me pone muy contento como las razones por las cuales pudimos levantar esta plata. Y va un poco a lo que contaba antes, ¿no? Examedi viene de ser una empresa muy conocida por, no sé si los motivos más lindos, ¿no? Una empresa que levantó mucha plata y que como que de alguna manera no había estado a la altura de lo que se esperaba. Creo que esto le da una posibilidad de que esté a la altura de lo que se esperaba y nada, me llena de orgullo esta cuestión. Buenísimo, felicitaciones Mariano. Me encantaría seguir preguntándote por temas bien startuperos, levantamiento de capital y todo eso, que son temas que sin lugar a dudas me gustan bastante, pero nos vamos a centrar más en la parte clínica, ¿no? Oye, Mariano, desde tu experiencia, ¿qué tan preparado está Chile y Latinoamérica para una verdadera transformación digital en salud? Yo no creo que sea una restricción. Para mí no es Chile, no es Latinoamérica, es la persona. O sea, los pacientes. Y en ese, perdón, ¿no? O sea, el paciente es el contexto. Lo importante es lo que hablaba antes del entendimiento del producto de cada empresa del ecosistema de salud. Yo creo que me da la sensación que tenemos la misma probabilidad de éxito acá en Chile o en Estados Unidos. O sea, porque no veo ninguna empresa que digas estos tipos están. No está Amazon acá. O sea, que si te quiero poner un negocio logístico, un marketplace o Mercado Libre, ¿no? O sea, me parece que hay un espacio interesante para tomar y que creo que el gran desafío es entender, uno, a qué juego jugás, con qué segmento, porque el espacio de salud es todo. O sea, en un punto puedes hablarle a todo el mundo. Creo que es súper inefectivo hablarle a todo el mundo. Y dos, ¿cómo voy a ganar en ese nicho, en ese mercado, agregando valor? ¿Por qué? Y para mí ahí la pregunta crítica es esta inercia, el contenido emocional que tiene la salud, ¿cómo hago para darle una vuelta a eso? Y creo que ahí estamos tan preparados en Chile como en Estados Unidos o en donde sea. Pero hay que hacer la pega. O sea, es prueba y error y conversaciones y problem solving de qué es lo que realmente quiere el paciente, no lo que te dice, sino lo que realmente quiere y cómo le puede llegar mejor. Y el que lo logre, o sea, en el nicho que esté, creo que puede tener un negocio eventualmente mundial. O sea, no veo. Tiene una pata muy local porque tiene mucha regulación local, pero bueno, adaptarse a la regulación tampoco es tan complejo. O sea, es tiempo de abogados, tiempo de cosas. Pero para mí meterse en el mindset del paciente y entender por qué. ¿Por qué el Mariano de hace 2 años seguía yendo a la clínica? Es como, ¿qué más necesita ese Mariano? Yo creo que el que logre eso puede ser muy atractivo acá en Chile o en cualquier lado. Oye, ¿ves a un Examedi globalizado? 5 países, 3 países o... Bueno, tenemos 2. Tenemos México y Chile, entonces Claro. 3 países me parece que sí, de todas maneras. Claro. De hecho, o sea, yo soy muy inquieto. Entonces, como ahora es muy entretenido, arreglamos un montón de cosas. Después viene el crecimiento acá en Chile y en México. Si querés, como haciendo más de lo mismo, pero haciéndolo mucho mejor y con... que eso es un poquito la etapa en la que estamos haciendo, ¿no? Es ahora haciendo lo mismo, pero de forma como mucho mejor y más rentable y más... No más rentable porque cortamos gastos, sino, o sea, porque operás mejor. Y cuando operás mejor, no solo son más rentables, sino que llegás mucho más a horario, es como que toda la experiencia es mejor. Y para mí el año que que está empezando, o sea, ya empezamos este proceso, pero sí, ¿viste? Vamos a decir 2026, es llegar a rentabilidad, pero además darnos un salto pero cuántico en nuestro entendimiento de los pacientes para definir las 2, 3 propuestas de valor que queremos profundizar y probarlas, definirlas y probarlas, y que crezcan en Chile y en México. Y si eso funciona, no me para nadie. Vamos a abrir más ciudades, pero de todas maneras.
Ahí quiero hacerte una pregunta. Ahora que están con ganas de seguir expandiéndose, ¿qué cambia culturalmente en los distintos países en temas de salud? ¿Cuál es como el efecto cultural que uno podría observar en los distintos países? Es una buena pregunta. Yo te puedo hablar de, si querés, de Chile y de México y quizás de Argentina porque soy argentino. Pero para mí lo que más cambia no es tanto la gente, es todo el ecosistema de los seguros que hay. ¿Quién paga esta cuestión? ¿Qué es lo que paga el Estado? ¿Qué es lo que pagan? Porque eso te pone muchas dinámicas como distintas. Vos hablás con un mexicano y te van a decir que los mexicanos son mucho más descuidados con la salud. Yo no veo que los chilenos sean tan preocupados por la salud tampoco. O sea, siempre tenés los distintos grupos, ¿no? O sea, tenés el grupo de gente que se testea frecuentemente, que es súper proactiva, que yo soy de esos. Pero esa no es la mayoría de la población, ni de suerte. O sea, la gente, o sea, en el abordaje de su salud, la gente no es tan proactiva. Y que es raro para mí, esa es una de las preguntas de el que resuelva esto va a hacer un golazo. Porque no hay ninguna duda que todo el mundo, todo el ecosistema, partiendo por el paciente, ganaría si es más proactivo en su cuidado preventivo. Todo el mundo, ¿no? O sea, ahora yo veo que hay, no sé, entonces, si lo voy a llevar agua para mi molino, ¿viste? Hacete un examen de sangre cada 3 meses, algo por el estilo, o cada 6, y no es lo que hace la gente. Y mucho de por qué no lo hace la gente, porque no es que es re fácil, no es caro, o sea, es como, en verdad, no hay mucha explicación de por qué no lo hacen, salvo por medio ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, es como, pucha, prefiero seguir pensando que estoy bien y no... entonces, pero que es una conducta súper dañina, porque al final no solo para el paciente que le saca años de vida, sino para el ecosistema. O sea, es mucho mejor para el ecosistema ser preventivo en el cuidado que ser reactivo, que cuando la persona viene y está ya pésimo, es mucho más caro atenderlo, tenés mucho menos espacio de mejora. Pero ese foco más en lo reactivo que en lo preventivo, yo lo veo bueno, dije México, dije Chile, digo Argentina, lo mismo, o sea, es lo mismo. Y hasta el punto, y saliéndome de lo que hacemos nosotros o lo que puede hacer Salutec, es lo que comemos, el ejercicio que hacemos. O sea, todo el mundo sabe lo que hay que comer y todo el mundo sabe que más ejercicio es mejor. ¿Cuánta gente come lo que hay que comer y hace el ejercicio? Poquísima. Pero creo que vamos a llegar ahí, ¿eh? O sea, creo que vamos a llegar ahí. Para mí el caso del cigarrillo es un ejemplo bien elocuente. Yo cuando crecí, la gente fuma en todos lados y fumaba todo el mundo. Ahora es como más infrecuente. Yo cuando llegué a Chile, yo llegué en 2008. Era rarísimo ver un gimnasio. Es como, yo me acuerdo que tenía que ir hasta el gimnasio, ahora hay gimnasio por todos lados. Respecto y eso más de hábito saludable, ¿no? Respecto de la salud como prestadores, esto, que haya jugadores como Salutec o Examedi, te la hacen más fácil y todo eso va empujando un cambio. Veo lo que dan, no sé, las madres o los padres a sus hijos, también ha cambiado. O sea, yo a los cumpleaños que iba cuando era chico, era casi que te dan 3 kilos de azúcar. Ahora no pasa tan así. Es como, entonces va de a poquito, va cambiando. Si me voy a dentro de, no sé, 50 años, yo creo que va a ser un ecosistema mucho más preventivo, mucho más enfocado en datos, mucho más con el cliente en el centro, el paciente en el centro, con una salud mucho más personalizada, pero no estamos ahí todavía. Perfecto, súper. Mariano, vamos a pasar un bloque que se llama Directo a la Vena, que son preguntas rápidas y respuestas cortas. Para nosotros, a la vena. Súper. ¿Estás listo? Dale. Primera pregunta. Hoy en Chile muchos ven la salud como un privilegio. ¿Crees que la tecnología puede realmente democratizar o simplemente ampliar la brecha? Yo creo que puede democratizar, pero creo que va a ampliar la brecha. Es como la información, ¿no? O sea, lo que hablamos antes. Deporte, comida, sueño, son todas cosas que a grandes rasgos, sacando casos extremos, cualquiera podría hacerlo, pero lo que vemos es que normalmente correlaciona con el nivel de ingresos de la persona. Y con la tecnología también. Yo creo que hay muchas cosas que van a estar al alcance de todo el mundo, pero que van a terminar ampliando la brecha y que va a ser un problema social. Pero sí, creo que va a ampliar la brecha. ¿Qué opinas de que un paciente confíe más en ChatGPT que en su propio doctor?
Que está mal, pero es entendible. Los doctores, yo soy abogado y lo que voy a decir de los doctores aplica para los abogados también, entonces que no me odien los doctores, pero creo que tendría que haber más materias en la universidad de cómo tratar a un paciente y de verdad poner el paciente en el centro. Creo que vivimos en una cultura en la salud muy doctor-céntrico y está mal. Lo que digo, en el mundo del derecho, abogado-céntrico. Debería estar el paciente en el centro. Al paciente lo tenés que atender a la hora que está agendado y si no, preavisarle con respeto de su tiempo. Tenés que explicarle las cosas en su idioma y eso no lo hace un tonto. De vuelta, lo mismo para abogados que para médicos. Tenés que compartirle la información que estás dando medio por obvio, que son todas cosas que hace ChatGPT. Vos haces un prompt y decís, che, explícame cómo tal, y le puedes hacer preguntas y la experiencia es mucho mejor. El problema es que después te miente un montón. O sea, para mí no concibo que no haya un humano en el loop. O sea, tiene que haber un humano en el loop y no recomiendo en ningún escenario que tu médico sea ChatGPT. Pero que le puedas hacer consultas a ChatGPT y con eso hacerle preguntas al médico me parece buenísimo. Al final, creo que lo que va a terminar pasando, lo que me gustaría que pase, es que haya una convergencia de tecnología y humano, que el paciente gane mucha más información y mucho más empoderamiento a través de la tecnología para poder hacerle buenas preguntas y tener una buena gestión con el humano. Perfecto. Me dijiste respuestas cortas, me fui. No, voy a tratar de que sea más corto. Vamos a hacer una pequeña acotación antes de pasar a la siguiente pregunta. Entiendo que Examedi utiliza IA en la lectura de exámenes, en algunos casos. Sí. ¿Cómo haces el mix entre lo que me acabas de decir con respecto al GPT, que tiene que haber siempre un humano para dar la información, con esa lectura de la información? Con un disclaimer. Nosotros no somos médicos y no pretendemos ser médicos. Yo lo que quiero que Examedi sea es un consejero de salud cercano, que te atiende 24/7 y que te conoce y que te puede dar buenos consejos para lo que vos querés, pero con una tasa de error, que tenés que ir, o sea, en el sentido, a lo que aspiro es que te haga hacer buenas preguntas a un médico, no que reemplaces al médico. Perfecto. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo te imaginas la salud en Chile en una frase? ¿En una frase? ¿En cuánto tiempo? Dale, en una frase. No, lo que quieras, pero... Mejorando. Es como para mí, yo creo que estamos al principio de un proceso. No sé si al principio, estamos en medio de un, pero me parece todavía muy al principio de un proceso en donde converge la potencia tecnológica, el empoderamiento de los pacientes, la cantidad de recolectar datos, tanto para la atención como para los medicamentos y los tipos de exámenes que están saliendo. Entonces, mejorando. O sea, yo creo que nos podemos dar un salto muy grande en Chile y en el mundo, en el cuidado de nuestra salud. Pero que el paciente va a tener que ser mucho más proactivo y esa es una piedra, una piedra cultural que hay que, pero 100% mejorando. Perfecto. Sigo cargándole a la IA. Parece que nos gusta la IA en Salud Tech. Oye, Mariano, ¿la IA va a humanizar o deshumanizar una atención médica? Depende. Si llegamos a la superinteligencia, estamos todos en el horno. Eso es como... ahí lo va a deshumanizar completamente, pero no sé cuántos humanos van a quedar. Pero en la medida que no lleguemos a eso, para mí la va a humanizar un montón. Y debería hacerlo hasta más entretenido para los mismos médicos, para todos, ¿no? Es como... va a cortar un poco la brecha entre paciente y médico y lo va a hacer un interlocutor mucho más válido al paciente. Y va a permitir como una gestión cuidadosa del propio paciente sin tener que ir a hablar con un médico por un tiempo, ¿viste? El médico puede dar un lineamiento, pero después, entonces yo creo que la va a humanizar. Genial. Perfecto. Otra pregunta. Después de todo lo que han vivido en Examedi, ¿qué significa Examedi para ti en este momento? ¿O qué representa? Sí, para mí es una tremenda oportunidad de agarrar una empresa que tenía muchos problemas y llevarla a una empresa que sea una genuina contribución a los ecosistemas en donde opera a través de algo tan valioso como poder mejorar la gestión de salud de las personas. Entonces, para mí eso me parece como tremendo. Es como porque me aborda intereses profesionales míos, me aborda de poder trabajar con quien quiere, me aborda de poder de verdad como hacer un bien a la sociedad y en el medio hacer un gran negocio. Entonces, me parece una tremenda oportunidad.
Oye, Mariano, bueno, ya estamos llegando a la fase final de esta entrevista, pero quiero que dejes un mensaje a todos aquellos emprendedores que están empezando con ideas o con negocios relacionados al área de la salud. Tú como líder, ¿ya? Que ya lleváis varios años gerenciando o liderando empresas ligadas a la tecnología y hoy día en salud, ¿qué les podrías decir a todos aquellos que estamos metidos en salud y para más aún a aquellos que están recién empezando? En salud, lo primero es la seguridad del paciente, ¿no? Yo creo que eso uno nunca puede. Para mí eso es como una. O sea, a diferencia de quizás otros mercados, esto es como no estás vendiendo latitas de coca. Es la salud de la gente, entonces como tenés que entender que lo que hay del otro lado es como un bien, el bien supremo. Y para mí eso es como lo primero, es la seguridad del paciente. Lo segundo es que los invito a que participen del ecosistema porque me parece que es fascinante por la capacidad de hacer algo bueno en el sentido del bien, ¿no? De poder que la gente viva mejor su vida. Me parece creo que hay pocas industrias donde te dan esa oportunidad de forma tan tangible y esta es una, entonces me parece que está buenísimo. Y el espacio que hay para hacer algo disruptivo, porque creo que todavía no hay nada realmente disruptivo y eso te da ese espacio. Y lo tercero que diría es que hagan la pega, que no es... no es complejo, pero no es fácil, ¿no? Es simple lo que tienen que hacer. Lean cualquier libro de producto, de Lean Startup o lo que quieran y hagan, ¿viste? Es hipotizar, hablar con pacientes, aprender de lo que te dice el paciente, mejorar, hipotizar, tener pocos focos y hacer las cosas en esos focos, tratar de hacerlo lo mejor posible, lidiar con el fracaso permanentemente y entender que es parte de un proceso y que tenés que darle. Tratar de rodearte de gente que piensa parecido a vos o que se toma el proyecto de forma parecida a lo que te lo estás tomando vos. Y eso, o sea, y que me parece, viste, que si lo haces bien es fascinante. Y si no, vas a haber aprendido un montón. Mariano, quiero darte las gracias por haber venido hasta acá a conversar con nosotros, a conversarle también a todas las personas que nos están mirando en sus casas y también felicitarte por tu contribución y por tu aporte, tanto en Examedi como también con todas las enseñanzas que hoy día estás transmitiendo. Así que, Mariano, muchas gracias. Con esto quiero dejar a todos invitados y darles las gracias también por haberse quedado hasta el final de este episodio. Y sí, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Así que denle suscribir en el canal de YouTube y síganos en las redes sociales. Muchas gracias, Mariano, y nos estamos viendo.